Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Dick Grayson no fue el mejor Robin. O al menos, no en todo. Y eso para muchos fans ya es motivo suficiente para cerrar este vídeo. Pero espera. Porque si analizamos a fondo qué significa realmente ser Robin, los argumentos empiezan a cambiar. Hay un detalle en la historia del cuarto Robin que muy pocos consideran y que lo cambia absolutamente todo. Hoy vamos a analizar, sin filtros y sin nostalgia ciega, cuál ha sido el Robin más completo, el más icónico y el más necesario para el mito del Caballero Oscuro. Y si eres nuevo por aquí, o si ya nos sigues pero aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal está a punto de alcanzar un hito importante en la comunidad geek hispana y tu apoyo puede marcar la diferencia. Aquí no solo hablamos de teorías, noticias y rankings. Aquí desentrañamos los símbolos, las decisiones editoriales y los significados ocultos que construyen los universos que amamos. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo. Leo absolutamente todos. Y dime también quién es tu Robin favorito, que ya verás por qué tu respuesta revela más de lo que parece. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill. Curte, comenta y comparte. Vamos al grano. Ser Robin nunca fue solo llevar un antifaz y una capa. En el corazón de Gotham, ser Robin significa ser el cable a tierra de un hombre roto. Y ahí empieza el conflicto. Porque el primer Robin nació de la tragedia. Pero no fue el único. A lo largo de los años, Bruce Wayne ha acogido a múltiples jóvenes, cada uno con heridas distintas. Algunos buscaban justicia, otros venganza, otros solo aprobación. Pero hubo uno que no solo entendió lo que significaba ser Robin, lo eligió con una claridad que los demás nunca tuvieron. Y si te dijera que ese Robin, el más racional, el más detective, no es el que el público más recuerda. Aún queda mucho por desenredar, y el próximo capítulo de esta historia te va a dejar con dudas que quizá nunca te habías planteado. Porque el siguiente Robin en nuestra lista cambió la Bat-familia para siempre, y no precisamente para mejor. Damian Wayne llegó para ocupar el manto de Robin, pero no para restaurar el equilibrio, sino para tensarlo hasta el límite. Y eso, en el universo de Batman, tiene consecuencias que rara vez se reparan del todo. Hijo de Talia al Ghul y nieto de Ra's al Ghul, Damian fue criado por la Liga de los Asesinos. Eso ya basta para entender por qué su presencia altera todo lo que Robin representaba hasta entonces. No fue entrenado para cooperar. Fue entrenado para liderar, para matar y sobre todo, para imponer su voluntad sobre los demás. Desde su primera aparición en los cómics escritos por Grant Morrison, Damian fue un personaje polarizador. Su actitud arrogante, su desprecio por la vida humana y su agresividad natural lo convirtieron en una presencia incómoda dentro de la Batcueva. Y lo más grave no fue que Damian no respetara a sus aliados. Fue que su mera existencia desplazó a otro Robin que, hasta ese momento, encarnaba todo lo que el símbolo debía ser. Tim Drake. La llegada de Damian no solo cambió la dinámica con Bruce, reescribió la jerarquía interna de la familia, creando tensiones que todavía hoy siguen afectando las líneas narrativas principales. Pero hay algo aún más incómodo. Damian no fue rechazado por completo. De hecho, muchos fans lo adoptaron como un contrapunto necesario. Y con el paso del tiempo, incluso los guionistas suavizaron su personalidad. Le dieron una voz más irónica, más sarcástica, más humana. En etapas recientes, Damian actúa casi como el hermano pequeño con complejo de superioridad. Sigue siendo insoportable a ratos, pero ya no es un asesino impulsivo sin redención. Sin embargo, ese ajuste de tono plantea otra cuestión. Si un personaje necesita tantos años de reescritura para volverse aceptable, ¿realmente merecía el título de Robin desde el principio? Lo más irónico de todo es que en futuros alternativos como el de Batman 666, Damian no solo sobrevive, se convierte en el nuevo Batman. Con un traje demoníaco,
métodos brutales y una Gotham aún más rota que antes. Y aunque la historia es fascinante desde el punto de vista visual, revela algo esencial sobre Damian. Él no encarna la esperanza. No representa la luz que equilibra a Bruce Wayne. Representa la continuación de su oscuridad. Puede que hoy en día Damian sea útil en algunas historias, incluso entretenido, pero en su origen fue un error narrativo que casi rompe la columna vertebral emocional de la Batfamilia, y eso lo coloca, sin duda, en el fondo de este ranking. Pero si Damian entró al universo de Batman como un vendaval, el siguiente Robin fue eliminado por decisión popular, literalmente. Y lo que sucedió con él sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia editorial de DC. La historia de Jason Todd es tan brutal como simbólica. Fue el segundo Robin, pero también el primero en morir. Y no por decisión editorial, sino por voluntad directa de los lectores. En 1988, DC Comics lanzó una campaña telefónica para decidir si Jason debía vivir o morir tras un enfrentamiento con el Joker. Y la mayoría votó por su muerte. Nunca antes, ni después, un personaje tan importante fue sometido a una especie de juicio popular de esa magnitud. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Jason no era un mal personaje. Su origen fue intenso, callejero, incluso más realista que el de Dick Grayson. Fue introducido como un chico de la calle, sorprendido por Batman mientras intentaba robar las ruedas del Batmóvil. Esa escena, hoy clásica, tenía una carga visual potente. El símbolo del crimen convertido en aliado. Bruce ve potencial en él. Intenta redirigir su rabia, canalizar su dolor. Pero Jason no era Dick. Nunca fue el equilibrio. Fue la furia contenida. Y esa furia conectaba con parte del público, pero no con todos. A diferencia de su antecesor, Jason mostraba impulsividad, desafío y violencia desde el principio. No buscaba redención, buscaba pelea. En retrospectiva, quizá fue un personaje adelantado a su tiempo, pero en su momento, su brusquedad resultó indigesta para una comunidad que aún idealizaba el rol del sidekick. Por eso, cuando DC preguntó, ¿debe vivir?, la respuesta fue un no seco. Y el Joker hizo el resto. A Death in the Family se convirtió en una de las historias más duras del cómic moderno. No solo por el asesinato gráfico de un Robin, sino por lo que ese crimen significó para Bruce. Jason muerto se convirtió en una herida que nunca terminó de cerrar. Su muerte no solo cambió a Batman, lo radicalizó. Marcó una línea narrativa que transformó la oscuridad en trauma. Y eso, en muchos sentidos, hizo que Jason funcionara mejor como símbolo que como personaje. Lo curioso es que, años después, resucitó como Red Hood, y ahí sí encontró su lugar. Como vigilante letal, como sombra distorsionada de lo que Bruce jamás quiso ser. Pero ese es otro debate, porque como Robin, Jason apenas tuvo espacio para crecer. Sus historias memorables caben en una mano. The Cult, quizá, y algunos flashbacks dispersos. Nada más. Y aún así, es más difícil odiarlo que a Damian. Porque Jason, al menos, era coherente con su trauma. No rompió la dinámica familiar, fue víctima de ella. El público lo rechazó antes de que el personaje pudiera demostrar lo que valía. Y eso dice más de nosotros como lectores, que de él como Robin. Pero ahora entramos en territorio complejo. Porque los dos Robins que quedan no solo son queridos, son respetados. Uno representa la evolución, el otro la perfección del rol. Pero no pueden compartir el primer lugar. ¿Quién cae primero? Tim Drake no fue elegido por accidente. Tampoco llegó por compasión o por necesidad narrativa. Tim se ganó el traje de Robin con lógica, inteligencia y un propósito claro. Batman necesitaba a Robin, incluso si no lo sabía, y eso lo cambia todo. Fue el único que dedujo la identidad de Bruce Wayne sin ayuda. Años antes de que siquiera se planteara la posibilidad de ser parte de la Batfamilia, Tim ya estaba observando, atando cabos, entendiendo patrones. No se movía por trauma, sino por lucidez. Presenció en directo la muerte de los padres de Dick Grayson en el circo. Años más tarde,
Al ver al nuevo Robin ejecutar el mismo salto acrobático que Dick había hecho en aquella función, entendió quién estaba tras la máscara. Esa deducción, casi poética, es lo que define a Tim desde su origen. Es el cerebro del equipo. Un detective en formación con una brújula moral firme. Y a diferencia de Jason o Damian, Tim no necesitaba redención, necesitaba equilibrio. Y supo que Bruce también. Después de la muerte de Jason Todd, Batman se hundió. Se volvió más agresivo, más solitario, más imprudente. Gotham no solo perdió a un héroe, perdió al hombre que mantenía la oscuridad contenida. Y fue Tim quien vio eso con claridad. Se acercó a Alfred, buscó a Dick, insistió una y otra vez hasta convencerles de que Bruce no podía estar solo. No era arrogancia, era necesidad. Y el resultado fue uno de los periodos más estables y emocionalmente ricos de la historia del dúo dinámico. Tim fue, durante años, el Robin más completo. En cómics como Robin, Year One o Batman. Hush, su presencia es clave. Bruce confía en él no solo como compañero, sino como heredero espiritual. Incluso llegó a decir que Tim sería, algún día, el mejor detective del mundo. Y eso, viniendo de Batman, no es una frase vacía. En muchos futuros alternativos, y en la mente de gran parte del fandom, Tim es el verdadero sucesor del manto. Porque no quiere ser Batman, pero sabría cómo hacerlo. Además, su uso del bastón Bo como arma no es solo distintivo, es una extensión de su estilo. Eficaz, preciso, no letal. Mientras los demás Robins representan extremos, la ligereza, la furia, la arrogancia, Tim representa el equilibrio, la estrategia, la mente fría que Gotham necesita cuando la oscuridad amenaza con devorarlo todo. Y sin embargo, Tim ha sido relegado en los últimos años. Damian lo desplazó del título. Las adaptaciones lo ignoran. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que el Robin más coherente, más maduro, más fiel al legado de Bruce, esté siendo borrado de la narrativa oficial? La respuesta puede estar en el siguiente nombre de esta lista. Porque si Tim encarna la perfección del rol, Dick Grayson representa algo aún más difícil de replicar: el nacimiento de un legado. Y es ahí donde el debate se vuelve emocional. Dick Grayson no solo fue el primer Robin, fue el primero en romper el aislamiento emocional de Bruce Wayne. Antes de él, Batman era una sombra solitaria entre callejones, impulsado por la rabia. Con Dick, por primera vez, Gotham tuvo un héroe con luz propia. Su origen, marcado por la tragedia del asesinato de sus padres acróbatas durante una función del circo Haley, reflejaba el mismo dolor que definía a Bruce. Pero, a diferencia de su mentor, Dick no permitió que la oscuridad lo consumiera. Y esa diferencia es fundamental. Lo que Dick aportó al mito de Batman no fue solo habilidad física o carisma juvenil, fue humanidad. Fue el primer personaje que obligó a Bruce a mirar hacia adentro, a admitir que no podía hacerlo todo solo. En las primeras etapas de su relación, Robin no era solo un compañero, era un hijo no declarado. Alguien que, sin decirlo, reconfiguró el núcleo emocional del murciélago. El dúo dinámico no fue un truco de marketing, fue una necesidad narrativa. Y Dick Grayson fue el catalizador. Durante su etapa como Robin, Dick demostró una mezcla de valentía, ingenio y lealtad que ningún otro ha replicado del todo. Y cuando decidió dejar el traje y convertirse en Nightwing, no lo hizo por conflicto ni rebeldía. Lo hizo porque había crecido, porque necesitaba su propio camino. Esa evolución lo convierte en uno de los pocos personajes del universo DC que ha madurado sin ser destruido por la continuidad editorial. Y eso ya es un logro. Pero aquí entra una diferencia sutil. Dick es probablemente el mejor personaje surgido del rol de Robin, pero como Robin, estrictamente dentro de ese manto, su legado es más simbólico que operativo. Fue pionero, sí. Fue carismático, sin duda. Pero su época como compañero de Batman terminó hace décadas, tanto en los cómics como en el imaginario colectivo. Hoy lo recordamos más como Nightwing que como el Chico Maravilla. Aún así, su impacto es incuestionable. Su relación con Bruce marcó el estándar.
Su evolución personal sirvió de hoja de ruta para los que vinieron después, y su ausencia pesa tanto como su presencia. Dick representa lo que Robin puede llegar a ser, cuando se le permite volar solo. Pero entonces, ¿quién gana este debate? ¿El que fue el primero en todo? ¿O el que perfeccionó el rol hasta su forma más pura? La respuesta no es tan sencilla, porque a veces, ser el mejor Robin no significa ser el más querido. Significa ser el más necesario. Y eso nos lleva al corazón del dilema. Cuando uno analiza la figura de Robin dentro del universo de Batman, es fácil caer en el error de reducirlo a un simple acompañante juvenil, un contraste visual, un alivio emocional. Pero la verdad es mucho más profunda. Robin, en su esencia, no es un personaje, es una función narrativa, psicológica y simbólica. Es el contrapeso que impide que Bruce Wayne se hunda definitivamente en la oscuridad. Y por eso, cada elección de un nuevo Robin no solo afecta al héroe, afecta a todo Gotham. Desde Dick hasta Damian, lo que cambia no es el traje ni las acrobacias, sino la dinámica emocional que Batman proyecta. Cuando Robin está bien definido, Batman funciona como un vigilante sombrío, pero humano. Cuando Robin desaparece o se distorsiona, como ocurrió tras la muerte de Jason, Bruce se convierte en una máquina incontrolable. Esa conexión se ha repetido en múltiples líneas temporales, en universos alternativos, incluso en adaptaciones animadas. Robin no es un adorno, es el ancla. Y no todos los que han llevado ese nombre lo han entendido. Jason luchaba por encajar, Damian luchaba por controlar, pero Tim comprendió, desde el principio, que la existencia de Robin era vital para el equilibrio de Gotham y para la propia cordura de Bruce. No por nostalgia ni por tradición, por estructura. Robin no es solo un título, es el mecanismo que impide que el trauma de Bruce Wayne lo devore del todo. Incluso Dick, al abandonar ese rol y convertirse en Nightwing, reconoció que su etapa como Robin era fundamental, pero finita. Su evolución validó la figura del pupilo que crece, se emancipa y deja espacio al siguiente. Sin esa evolución, Robin sería una figura congelada en el tiempo, pero su legado se mantiene, precisamente, porque otros tomaron el relevo con matices distintos. Algunos fallaron, otros brillaron, pero todos contribuyeron a reforzar una idea central. Batman necesita a Robin. Siempre lo ha necesitado, y probablemente siempre lo necesitará. Por eso, cuando se debate quién fue el mejor Robin, la respuesta no puede depender solo de carisma, impacto o estilo de combate. Hay que mirar quién entendió realmente la función, quién supo ocupar ese espacio sin deformarlo, y quién, al hacerlo, mantuvo viva la parte más humana del Caballero Oscuro. Pero aún falta una pieza para cerrar este rompecabezas, porque más allá del análisis emocional, más allá del peso simbólico, hay un ranking, una decisión. ¿Quién se lleva el título definitivo de Mejor Robin? Y lo más incómodo de todo es que la respuesta ya fue dada, hace años, en una viñeta olvidada. Y casi nadie la recuerda. Durante años, el debate sobre quién fue el mejor Robin ha dividido a lectores, críticos e incluso a los propios guionistas. Algunos priorizan el impacto emocional de Dick Grayson como pionero. Otros defienden la inteligencia estratégica de Tim Drake como la forma más pura del rol. Y luego están quienes ven en Jason o Damian una modernización necesaria, aunque conflictiva, del legado. Pero si observamos con atención la historia editorial de DC, hay un momento específico, breve, casi escondido, donde la editorial parece tomar una decisión clara. En la miniserie Kingdom Come de Mark Waid y Alex Ross, ambientada en un futuro distópico del universo DC, hay una escena concreta que casi pasa desapercibida. Batman opera desde una fortaleza automatizada, alejado del mundo. Y a su lado, quien actúa como su segundo al mando, con pleno dominio del rol de liderazgo y estrategia, es ni más ni menos que Tim Drake. No Damian, no Jason. Y desde luego, no Dick, que ha optado por una ruta completamente distinta, más simbólica, menos operativa. Esa elección,
aunque silenciosa, revela lo que muchos fans han defendido durante años, que Tim representa la culminación lógica del concepto de Robin. Dick fue el primero, Tim el perfeccionador. Y esa diferencia es clave, porque mientras Dick evolucionó hacia Nightwing y dejó atrás la identidad de Robin como una etapa superada, Tim la abrazó como una responsabilidad permanente. No buscaba ser Batman, no aspiraba a la independencia por rebeldía. Su objetivo era mantener el equilibrio, proteger el símbolo, sostener el legado. Y lo hizo sin eclipsar a Bruce, sin romper la dinámica de la Batfamilia. Lo hizo desde la conciencia, no desde el ego. Y es justo por eso que, cuando uno repasa las historias más consistentes, las misiones más limpias, las decisiones más racionales, Tim aparece una y otra vez como el centro de gravedad. No es el más carismático, ni el más icónico, pero sí es el más eficiente, el más necesario. Y el más olvidado por las adaptaciones recientes, lo cual no deja de ser irónico. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dick Grayson puede ser el Robin más querido, pero Tim Drake es el mejor Robin, el que encarna, con mayor precisión, la función que ese nombre exige dentro del universo de Batman. Y por eso, aunque la nostalgia grite lo contrario, la lógica lo coloca en la cima. Pero claro, esto es solo una visión. Una entre miles. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con este ranking? ¿O para ti el mejor Robin fue otro? Porque, en el fondo, elegir a un Robin también es elegir una forma de ver a Batman. Y eso ya dice mucho sobre ti. Al final, elegir al mejor Robin no es solo una cuestión de gustos. Es casi una declaración personal. Si prefieres a Dick Grayson, probablemente valoras el equilibrio, la evolución, la capacidad de transformar la oscuridad en liderazgo positivo. Si te identificas con Tim Drake, buscas orden, lógica y estrategia dentro del caos. Si defiendes a Jason, puede que creas que la justicia no siempre es limpia. Y si apuestas por Damian, tal vez tengas fe en las segundas oportunidades, incluso para los más difíciles. Cada Robin ha representado un reflejo distinto de Batman, y al mismo tiempo, un reflejo de nosotros como lectores. Porque en el fondo, no estamos solo hablando de sidekicks. Estamos hablando de cómo lidiar con la pérdida, con el legado, con la responsabilidad. Robin no es el compañero del murciélago. Es la parte de Bruce Wayne que aún cree en algo más. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer en este canal. Recuperar el significado de las historias que marcaron nuestras vidas. Volver a mirar los símbolos con ojos nuevos. Y por eso, si aún no te has suscrito, este es el momento. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante dentro de esta comunidad geek hispana. Y cada persona que se une suma fuerza, memoria y visión crítica. Al suscribirte, formas parte de un grupo que no solo ve cómics o series, los interpreta, los cuestiona, los celebra con profundidad. Antes de cerrar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Me encanta ver hasta dónde llega esta conversación y leo absolutamente todas las respuestas. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo análisis, donde la oscuridad siempre tiene algo que decir.